Y luego aquí empezamos a entrar en exactamente cómo es que vencemos, cómo es que tenemos la victoria sobre los pensamientos que vienen, sobre las fortalezas en nuestras vidas, cómo ganamos la batalla en esta vida. Bueno, claro, conocemos, lo primero es salvación de parte de Jesucristo, claro que sí. Eso es lo más importante. Él hace, es el milagro más grande que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Él viene, nos da salvación gratuitamente, no tenemos que hacer nada más que recibirla, pero después nos enseña cómo vencer. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esta mente, imagínensela como una computadora. Una computadora vea, a lo mejor si la recibe nueva, la compra nueva, está buenísima el hardware, ¿verdad? Y está buenísimo el software, lo que tiene dentro, con la que la programaron. Pero si le entra un virus, ¿qué es lo que sucede? Esa computadora hace toda clase de cosas, se congela, tiene toda clase de problemas en el sistema dentro de ella. Tiene uno que agarrar un antivirus para poder, ¿verdad? Contrarrestar ese virus, para poder deshacerse de ese virus. Entonces así estamos nosotros. Dios nos hizo... Um, el deseo de él era que viviéramos como en el jardín del Edén antes de que entrara el pecado a la vida de Adán y Eva. Entonces ese era el diseño original de él, ¿verdad? Que viviéramos sin pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Entra el pecado, ¿verdad? Por medio de palabras, por medio de acciones, después de hacerle caso al enemigo, entra el pecado y entra el virus en nuestra vida. Pero Dios nos da, ¿verdad? Por medio, antes no podíamos, no, realmente no podíamos. Usted puede ser la persona más positiva, ¿verdad? La persona que tiene la habilidad de poder pensar, pero llegamos hasta un límite. Entonces viene Jesucristo y el Espíritu de Él nos da la capacidad por medio de su palabra. Cuando entendemos la palabra, la verdad, eso es lo que nos empieza a hacer libres. Entonces, vamos aquí al siguiente. Dice, pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fíjese, yo tomo ese verso y digo, voy a usarlo porque es poderosa para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Entonces vamos a entender la batalla de nuestras mentes y cómo vamos a ganar. Lo primero es esto: las armas de nuestra milicia y la guerra no se pueden ver. No tiene que, se tiene que entrar por fe, fíjese. Entonces la palabra de Dios la creemos por fe, ¿verdad? Lo primero que reconocemos es que estas armas poderosas de nuestra milicia, ¿verdad? Y la guerra no se pueden ver. Muchos no tenemos la habilidad de poder ver qué está sucediendo en lo espiritual. No podemos reconocerlas, ¿verdad? Pero y reconocemos la palabra de Dios, pero lo tenemos que reconocer por fe. Dios desea que tengamos fe. Sin fe no podemos agradarlo, sin fe no podemos seguir a Dios. Entonces se necesita la fe, creer en la palabra, creer en lo que Dios ha escrito, creer, fíjese que esta palabra, la palabra de Dios, es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas mentales, las cárceles mentales, lo que el enemigo ha querido hacer en nuestras mentes. Dice, destruimos los argumentos, ¿verdad? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es lo que hizo Jesucristo, es lo que Él hizo. Cuando vino el diablo a tentarlo, es lo que Jesucristo hace, ¿verdad? Él derribó argumentos, toda altivez que se quiso levantar contra el conocimiento de Dios. Y los llevamos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese, a la obediencia de Él.
Entonces es la segunda parte, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces les he explicado, ¿verdad?, que es a punto de lanza, por decir, a punto, es cada pensamiento que quiera entrar, quiera venir a su vida, que se le aviente de parte del enemigo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Llevamos cautivo ese pensamiento. ¿Cómo lo llevamos cautivo? Como a punto de lanza. Imagínense que le pone la lanza aquí en la garganta y no voy a dejar que entre, voy a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Si Cristo dice, entra o no entra, si es de Cristo, ok, es de Cristo, pero si no es de Él, hey, que Cristo lo deshaga. Si no está obedeciendo a lo que Cristo ha dicho, a lo que la palabra de Dios ha dicho, entonces no lo vamos a aceptar en nuestras mentes. Eh, Déjeme le digo esto, que hemos aprendido, pero dice, la batalla no es entre tú y el diablo. Fíjese, nosotros somos débiles como humanos, honestamente, somos bien débiles. Tenemos límites físicos, tenemos límites terrenales, aún la gravedad está en nuestra contra, ¿verdad? La gravedad viene y pesa en nosotros, la gravedad viene y nos envejece, empiezan a caer la carne en nuestras caras, en nuestro cuerpo, pero tenemos mucho en contra, ¿verdad? Entonces nunca haga la batalla entre usted y el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, fíjese, rápidamente, si desde el principio usó lo mismo, ya está usando lo mismo desde el principio, y es la manera en que convence a la gente de pecar, ¿verdad? Es como destruye a la gente, introduce estos pensamientos que se forman en fortalezas. Entonces nunca trate de hacer la batalla entre usted y el diablo. La batalla realmente es entre la palabra de Dios y el mismo Satanás. Fíjese, cuando reconocemos esto es profundo. ¿Por qué? Porque cuando lo reconocemos, que la batalla es entre la palabra de Dios que yo estoy creyendo y entre Satanás. ¿Verdad? ¿Y quién es más poderoso? ¿Verdad? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene la verdad? Entonces conocemos la verdad y con eso somos libres. Conocemos la verdad y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es poderosa para la destrucción de fortalezas. Entonces yo digo, esta es la clave. Y yo no la digo, la dice la palabra de Dios. Esta es la clave para vencer. Mucha gente está batallando mentalmente, mucha gente está batallando en sus pensamientos, mucha gente está batallando con cosas que realmente son mentales, con cosas que son mentales. Fíjese, muchas de las enfermedades mentales pues vienen desde pensamientos. Viene la ansiedad, viene depresión, vienen la pornografía. Póngase a ver en todo y es introducido por pensamientos que después causan diferentes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Causan adicciones a diferentes. La adicción ya no es la raíz, sino que es el pensamiento que hemos aprendido a través de los estudios, ¿verdad? Son los pensamientos desde el principio. ¿Qué es lo que está causando eso? Y cuando podemos llegar a ese pensamiento que Satanás introdujo, podemos contrarrestarlo usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poderosa para destruir, es poderosa para destruir sus argumentos, altivez, destrucción de fortalezas. Entonces es la manera que lo hacemos, pero tenemos que reconocer que lo que ha causado estas adicciones, lo que está causando adicción, a lo mejor de alcohol, drogas, cualquier otra adicción, ¿verdad? Ha sido por medio de un pensamiento que se introdujo por algo que sucedió en nuestras vidas. O el enemigo viene e introduce estos pensamientos y después entramos en toda clase de diferentes cosas en nuestra vida que Dios desea que seamos libres de. Entonces, vamos a ver esto. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante, fíjese, esto es la Biblia misma, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
Entonces la batalla para tu libertad es en el lugar de la calavera, nuestros pensamientos. Lo maravilloso es esto. Fíjese que Dios, a través de este verso que estamos leyendo ahorita, la espada de dos filos, la espada de dos filos. Entonces, fíjese, esta es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, ¿verdad? Y esto podemos entender, que Dios usa esta palabra para destruir, para deshacer argumentos en contra, pero no solamente lo deja ahí. Nuestro Dios es tan bueno que hace esto, ¿verdad? Él destruye por medio de su palabra, ¿verdad? Usándola a nosotros, usando esta palabra en contra de todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, o todo lo que quiera estar ahí en nuestra mente. Sabe que la palabra de Dios viene y corta, pero después también sana. Entonces esto es maravilloso de parte de Dios. Me ponía a pensar en esto acerca de la computadora. El ejemplo de la computadora: viene un virus, ¿verdad? Quiere destruir esta computadora, todo lo que está dentro, el software que está dentro de la computadora. ¿Qué hace el antivirus? El antivirus viene y deshace ese virus y tiene que reemplazar lo que ese virus quiso destruir. Y sabe que las computadoras son todo el software es escrito por medio de códigos. Son códigos usando letras y números. Entonces, lo que hace el virus, viene y trata de introducir otro código. Fíjese, trata de introducir otro código, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el código no sea el correcto. Entonces viene el antivirus, se deshace de ese código, pero tiene que reemplazar el correcto. Entonces, Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas, hace esto por medio de su palabra, la espada. Fíjese, viene, corta, pero después viene y trae lo correcto, ¿verdad? Que está escrito ya para nosotros en su palabra. ¿Y sabe qué es lo que hace? Eso trae sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestra mente, sanidad, lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, esa es la manera en que usted gana, en que yo gano, en que ganamos en esta vida, y no dejamos que el enemigo gane. Entonces, déjame te digo, este día, si a lo mejor el enemigo te ha querido y ha estado aventando y aventando, todos batallamos con nuestra mente, nuestros pensamientos. Esta es la batalla de la vida desde niños. Fíjese, desde niños. Yo tengo 2 hijos, y batallamos, ¿verdad? Batallan con pensamientos, al igual que adultos como nosotros batallamos con pensamientos. Entonces lo que hacemos nosotros es usamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo trata de introducir estos pensamientos que van contrario a la verdad de Dios. Entonces la manera que ganamos, usamos la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Prácticamente usted lee la palabra, ¿verdad? La aplica a su vida, la cree por fe y la aplica a su vida. La puede orar. Fíjese, oración es poderosa usando la palabra de Dios. La oración es poderosa. Jesucristo nos escucha, ¿verdad? Nuestras oraciones. Entonces la manera que la aplicamos, la aprendemos. Tenemos que aprenderla para saber, porque van a venir mentiras. El diablo siempre que habla va a hablar medias verdades que son mentiras. Cualquier mentira que usted le ponga, trate de poner una verdad, lo hace todo mentiras. Entonces, él siempre habla con mentiras. Entonces, vamos a aprender a no dejarlo entrar, ¿verdad? Y usar la palabra de Dios para ir en contra de esos argumentos, de esas fortalezas que Él ha querido crear o ha creado en nuestras vidas. Este es el último. Pues la palabra de Dios es viva. Perdón, ese no es. Es mire, mente rendida completamente a Cristo, más buscar, ¿verdad? Aceptar su palabra como verdad, entonces va a estar listo para derribar fortalezas.
Esto es la gran batalla de mucha gente, y se lo digo también, era mi batalla, de reconocer la palabra de Dios como autoridad en mi vida, reconocerla como la verdad. Entonces, cuando reconocemos esto, nuestra mente la rendimos a Cristo, a los pensamientos de lo que Él ha dicho en su palabra, ah, más buscar, ¿verdad?, aceptar su palabra como verdad. Entonces son dos cosas. Uno conoce la palabra, ¿verdad?, y el conocimiento, pero tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo. Entonces estamos listos para derribar esas fortalezas, argumentos, ¿verdad?, pensamientos que rechazan la palabra de Dios. Altivez, ¿verdad?, son pensamientos de orgullo, que crees que hay mejor respuesta que la palabra de Dios. Trae todo pensamiento cautivo. Fíjese, esa es la clave. Las claves. Derribamos fortalezas cuando estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Altivez, esta altivez, hay gente que cree que hay otra cosa, otro método, otra manera de ganar con los pensamientos, con las fortalezas en nuestra mente, que hay otra manera de hacerlo. Sabe que nuestra voluntad, ¿verdad?, our will, nuestra voluntad de hacer, de tratar de hacer, llega a un límite, Todo humano llega a un límite. Entonces, la manera de hacerla es esta, ¿verdad? Realmente aplicar la palabra de Dios. Tenemos que creerla para poder aplicarla. No hay otra mejor respuesta, no hay otra manera de hacerlo. Mire, empiece a aplicarla. Yo le digo, no va a ser instantáneamente que van a cambiar todas las cosas, porque a veces hay muchísimos pensamientos que el enemigo ha introducido y usted ha permitido, y se han creado fortalezas, cárceles de varias y distintas cosas en nuestra vida que lo han llevado a adicciones, ¿verdad?, de multitud de cosas. Entonces, se toma tiempo, ¿verdad? Se toma tiempo que usted vaya aplicando y aplicando y reconociendo y aplicando la palabra de Dios, reconociendo que esto es lo que trae cambio, que produce cambio, ¿verdad?, que es la palabra de Dios en contra de la palabra de Satanás. Entonces, tan importante aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar antes de terminar. Yo quiero orar. Si usted está batallando con cualquier cosa, cualquier pensamiento, esta es la clave. Esta es la clave. Y yo creo que a veces el enemigo va a querer venir y decir, no, no es cierto, mira, no está cambiando nada, mira, has tratado y no has podido. No, usted sigue aplicándola. Y mientras más aplica la palabra, mientras más medita en ella y la usa, usted va a reconocer que su vida va a ir cambiando y cambiando y cambiando y reemplazando sus pensamientos que el enemigo le ha introducido. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en este día. Yo te pido, quien esté batallando con cualquier cosa en su vida, cualquier situación, cualquier fortaleza, en el nombre de Jesús, que esta es la verdad que tú tienes para nosotros como humanos. Tú nos creaste, tú sabes cómo nos creaste y tú sabes qué es lo que necesitamos para ser libres. Entonces tú nos has dejado tu palabra, tu espíritu, y en el nombre de Jesús yo creo que mucha gente va a ser libre de pensamientos por medio de meditación bíblica, de usar tu palabra en contra de las palabras del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén.